Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Gestión virtual de los depósitos judiciales, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. El depósito judicial comprende la guarda, custodia, conservación, administración, defensa y manejo de aquellos bienes o derechos que hayan sido puestos bajo la posesión de un depositario por orden de un juez o de otra autoridad competente para decretar el secuestro, embargo, ocupación, comiso o depósito de bienes y otra actividad conexa o necesaria para el cumplimiento de esta función. La conferencia del día de hoy tiene como propósito precisamente abordar el tema de la importancia de los depósitos en la gestión judicial, como aquel servicio dirigido al recaudo de los depósitos constituidos en un título judicial por orden de un juzgado, fiscalía o entes coactivos. Este proceso cuenta con una serie de leyes, acuerdos, decretos, circulares e instructivos que en forma conjunta y coordinada constituyen el marco legal y normativo que reglamenta las políticas y los procedimientos que deben ser aplicados en los despachos judiciales, oficinas de apoyo y oficinas judiciales para el manejo adecuado de los depósitos judiciales, que se constituyen como una operación ordenada por el juez o magistrado mediante oficio y que se entregará al interesado. La constitución de un depósito judicial se perfecciona con la consignación respectiva y cuando no medie orden judicial, la constitución del depósito se realizará con el formato de consignación de los depósitos judiciales, pago por consignación y acreencias laborales. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Alexander Orozco, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, especialista en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional. Ha sido secretario general y de gobierno del municipio de Guapota, Santander, y asesor en planeación y gestión de desarrollo territorial. Actualmente, el doctor Alexander se desempeña como profesional universitario de la Unidad de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, encargado a nivel nacional del tema de la administración de los depósitos judiciales. Doctor Alexander Orozco, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, muchas gracias y buenas tardes. Un saludo muy especial para la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. También un saludo extensivo y afectuoso para la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y también a todos los invitados, servidores y servidoras judiciales y pues demás personas que estén conectadas a esta conferencia. El tema que les voy a exponer en el día de hoy es sobre la gestión virtual de los depósitos judiciales, para lo cual me permito compartirles la siguiente presentación. Ha de precisarse que el tema de la administración de los depósitos judiciales de forma virtual inició hacia el año 2015 con la implementación del portal web transaccional, ¿sí? Y cuando hacemos referencia a la gestión virtual de los depósitos judiciales, necesariamente nos remitimos pues a la salvaguarda de los recursos o de los dineros que son constituidos, ya sea en virtud de un proceso judicial o constituido por acreencias laborales que se encuentran en custodia de la rama judicial. En el día de hoy voy a tener este contenido, unos antecedentes normativos y unas definiciones para poder precisar el tema de la administración y gestión virtual de los depósitos judiciales. Vamos a hablar de la reglamentación vigente. Vamos también a hacer la estructuración de la administración de los depósitos judiciales
desde dos temas necesarios, que son las cuentas judiciales y todo el tema de la transacción de los depósitos judiciales. Como antecedentes, pues tenemos una operación manual que se daba hasta el año 2014 y a partir del año 2015, pues inicia un proceso mixto entre la administración virtual y la administración manual. Ya existe un salto, pues a raíz de la pandemia que se generó en el año 2020, existe un salto para la administración virtual, totalmente virtual de los depósitos judiciales o gestión electrónica, que también podemos llamarla de esta manera. ¿Cómo se administraba la cuenta judicial y las transacciones de los depósitos judiciales antes del año 2015, cuando el Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo 10319, ordenó que todas las instancias y dependencias judiciales que pertenecían a la rama judicial debían hacer la administración electrónica de sus depósitos judiciales a través del aplicativo que para su momento empezó a desarrollar o empezó a implementar el Banco Agrario de Colombia. Entonces, la operación manual hasta el año 2014 se realizaba a través de formatos físicos. Estos formatos físicos, denominados DJs, entonces existían 7 DJs diferentes en los cuales desde el 1 hasta el 7 nos permitían realizar toda la gestión y toda la operación manual de los depósitos judiciales en los despachos y las dependencias judiciales de la rama judicial. Como les acabé de mencionar, a partir del año 2015, con la expedición del Acuerdo 10319, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que la administración debía realizarse de manera electrónica a través del portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia. Entonces, desde aquí empezó a desarrollarse, o empezó, mejor dicho, a llevarse un tema de administración mixta. ¿Qué quiere decir este tema de administración mixta? Que desde los despachos judiciales y dependencias judiciales se hacía una parte de la administración de los depósitos judiciales por el portal web transaccional, pero otra parte aún se realizaba a través de diligenciamiento y firmas de formatos físicos. Ya en el año 2020, con ocasión de la pandemia que obligó a la declaratoria de la emergencia nacional y a realizar el trabajo remoto, entonces en vista de esto, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de su presidencia, emitió la circular 2010 en la que se especificaba o en la que se ordenó a los despachos judiciales hacer todas las transacciones de los depósitos judiciales definitivamente por vía virtual sin ningún tipo de exigencia de formato físico, ¿sí? Luego, con la circular 2017, también expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, se extendió esta orden de la administración electrónica a todos los conceptos de depósitos judiciales, puesto que la circular 2010 únicamente daba vía libre a los depósitos judiciales constituidos por cuotas alimentarias, esto en aras de no vulnerar el derecho, por supuesto, de los menores de edad durante el año 2020. Una vez teniendo este antecedente, pues nosotros aquí es necesario hacer unas definiciones para nosotros, digamos, poder precisar el tema de la administración electrónica desde sus dos procesos, la cuenta judicial y la administración u operación electrónica de los depósitos judiciales como tal. Entonces, la cuenta judicial hace referencia a una cuenta bancaria que, de conformidad con la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, todas las instancias de la rama judicial que deban recibir dineros en virtud de un proceso judicial o por acreencias laborales, es obligatorio consignarlo en el Banco Agrario de Colombia. Y la ley denomina que esta cuenta bancaria se debe llamar cuenta judicial, que tiene una connotación diferente a las demás cuentas, tanto corrientes como de ahorros u otro tipo de cuentas. También dentro de la administración de los depósitos judiciales es necesario hacer la diferenciación de lo que son los fondos especiales.
Los fondos especiales es el conjunto de los dineros que están consagrados en una ley y que ingresan a la rama judicial, ¿sí? Que la rama judicial apropia, pero que es diferente a la administración de los depósitos judiciales, puesto que, como se indicaba al inicio de la conferencia, los depósitos judiciales son dineros que custodia y administra la rama judicial, pero que no pertenecen a la rama judicial. Luego hablamos, pues, de qué es un depósito judicial. Lo que nos indica la norma es que es una suma de dinero que, conforme a las normas vigentes, debe consignarse a órdenes de un despacho de la rama judicial y que se constituye como garantía de un proceso judicial. Esta excepción es porque los pagos por acreencias laborales no están constituidos en virtud de un proceso judicial, sino en una obligación que ordena el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 65. Entonces, esto también debe consignarse a la rama judicial y no tiene ningún trato distinto a un depósito judicial, sino que se constituye como extraproceso, es decir, que no debe mediar ningún proceso judicial para la constitución de estos depósitos judiciales. Ahora, el Fondo de la Modernización se especifica en la expedición de la Ley 1743 del año 2014, donde nos indica que todos los ingresos que lleguen a la rama judicial por los conceptos que están contemplados en el artículo 2 de esta ley, deben contribuir a mejorar el funcionamiento de la administración de la justicia. ¿Y por qué es necesario incluirlo dentro de esta definición? Porque la ley 1743 hace una modificación al artículo 192 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, donde indica o donde habla del procedimiento de prescripción de los depósitos judiciales y, al momento de hacer la prescripción de los depósitos judiciales, la clasificación que el despacho judicial o la dependencia judicial debe realizar para que puedan ingresar a la rama judicial. Y, por supuesto, este mismo artículo nos indica el procedimiento para que esos dineros lleguen y pertenezcan a la rama judicial por vía de la prescripción de los depósitos judiciales. El portal web transaccional es la herramienta tecnológica que es suministrada por el Banco Agrario de Colombia para realizar o para hacer la administración, mejor dicho, para administrar y también para transar los depósitos judiciales por intermedio de Internet. Cuando hablamos de un título judicial materializado, hacemos referencia específicamente a un depósito judicial físico que, antes de la expedición del nuevo acuerdo de la reglamentación de los depósitos judiciales, se expedía en tres conceptos: en pago por prestaciones laborales, en remates, y también se hacía la expedición de un título físico en el tema de las excarcelaciones. Pero a partir, como les comenté hace un momento, de la expedición de la circular 2017 del año 2020 por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, ya no se están expidiendo los títulos físicos, sino que quedan constituidos en el portal web transaccional, por supuesto, para hacer toda la gestión electrónica de los depósitos judiciales. Dentro de la reglamentación o dentro de los antecedentes normativos de la administración de los depósitos judiciales, teníamos hasta enero de este año 8 acuerdos, ¿sí? Cada acuerdo, digamos que hacía referencia a un tema específico de la administración de los depósitos judiciales. En este caso tenemos el acuerdo 1480 y 1481, que nos colocaban, digamos, el procedimiento, ¿sí? Para hacer la constitución, para hacer el reparto y también para hacer el cobro y la prescripción de los depósitos judiciales que se constituían por prestaciones laborales o por acreencias laborales. Luego viene el acuerdo 1676 del año 2012 y el 1857, donde ya nos habla de la reglamentación general de la administración de los depósitos judiciales, que, como les decía al inicio,
era una administración netamente manual y a través de formatos físicos. Luego viene el acuerdo 2621 de 2004 y el 5459, donde se hacen algunas modificaciones para iniciar el proceso de la administración electrónica de los depósitos judiciales, pero esta administración electrónica ya empieza en firme con el acuerdo 10319 del año 2015. Entonces aquí ya el Consejo Superior de la Judicatura ya dice que es obligatorio que todas las instancias de la rama judicial deben realizar la administración de sus depósitos judiciales a través del portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia. Y luego, con ocasión de la expedición de la Ley 1743, le ordena al Consejo Superior de la Judicatura generar un procedimiento para realizar o para prescribir los depósitos judiciales que cumplieran los requisitos o las condiciones contempladas en los artículos 4 y 5 de la precitada ley. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura, a través del acuerdo 10319, hace o da a conocer todo el procedimiento que debe surtirse antes de la prescripción de los depósitos judiciales. Esto como el antecedente normativo. Dentro de este antecedente, dentro de esta reglamentación, pues entonces ya como ustedes ven, la reglamentación de la administración de los depósitos judiciales, por supuesto, se sustenta en el artículo 95 y 192 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, donde habla de la implementación de las TICs para hacer más eficiente todo el proceso de la administración de la justicia. La Ley 1743, como les comentaba hace un momento, donde nos indica donde hace una modificación al Fondo para la Modernización e incluye un nuevo procedimiento para la prescripción de los depósitos judiciales. El decreto 272 de 2015 y el 1482 de 2018 que reglamenta la ley 1743 y por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entonces tenemos el acuerdo 11731 del año 2021, que es el acuerdo que actualmente se encuentra vigente para la administración de los depósitos judiciales. Este acuerdo no solamente hace la compilación de los 8 acuerdos que se muestran en pantalla, sino que adicionalmente actualiza, hace algunas modificaciones y, por supuesto, hace una armonización de la administración y de la gestión electrónica de los depósitos judiciales, por supuesto, en sintonía con todo el tema de las tecnologías de la información. Todo lo que es la estructura de la administración de los depósitos judiciales está basado básicamente en 2 procesos. El primer proceso, que es todo lo referente a la cuenta judicial, y el segundo proceso, que es ya lo referente netamente a la administración o a la transacción de los depósitos judiciales. Dentro de la cuenta judicial, como les comentaba, una cuenta bancaria, pues tenemos todo lo que es el procedimiento o las actividades, por llamarlo de alguna manera, para abrir una cuenta judicial. Tenemos también en lo que es el registro de las firmas de los titulares de la cuenta judicial. También tenemos, o dentro del acuerdo también se estructura todo lo que es los cambios de los administradores de la cuenta judicial o de sus titulares cuando existe algún tipo de novedad de personal. Novedad personal me refiero a ingresos, un nuevo titular de la cuenta judicial. Luego nos vamos también a la conciliación de la cuenta judicial y a la cancelación de esta cuenta judicial. El tema de la transacción de los depósitos judiciales, pues el acuerdo nos indica cómo debe constituirse un depósito judicial, cómo debe pagarse, prescribirse, fraccionarse o convertirse, que es la administración que debe realizarse a través del portal web transaccional del Banco Agrario. Para empezar a hablar de los 2 procesos de la administración de los depósitos judiciales, entonces aquí tenemos lo que es la estructura del acuerdo 11731-2021, que como les comentaba es el acuerdo que compila la norma,
la normatividad, armoniza los procesos y los actualiza. Entonces, tenemos desde la parte de las cuentas judiciales y novedades hasta unas disposiciones generales en las que se indica dentro de estas disposiciones generales, por ejemplo, la disposición final de los títulos físicos que no estaba contemplada en ninguna norma anterior. Bueno, cuando nosotros hablamos de la cuenta judicial, pues lo que nos indica es que todos los despachos judiciales y las dependencias judiciales que administren depósitos judiciales deben realizarlo a través de una cuenta bancaria con el Banco Agrario de Colombia. ¿Sí? Esta cuenta, como les comentaba, se denomina cuenta judicial. Esto es una obligatoriedad, ¿sí? Los despachos judiciales pueden tener una cuenta judicial, no pueden tener más cuentas judiciales y a través de esta cuenta judicial debe realizar la administración de sus depósitos judiciales, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la obligación, pues por supuesto se extiende también a los tribunales y a las altas cortes, cuando en estas corporaciones exista la orden judicial de constituir un depósito judicial. Una vez la cuenta judicial, por supuesto, esté abierta, pues todo lo que tiene que ver con su administración, control, manejo y la operación debe realizarse a través del portal web transaccional por sus titulares. Los titulares de la cuenta judicial siempre debe ser el juez, el magistrado y el secretario. Únicamente, no pueden haber más y la cuenta judicial se opera a través o se administra a través de un control que se ha denominado control dual. ¿Cuál es el procedimiento para abrir la cuenta judicial? Es importante aquí aclarar que la apertura de la cuenta judicial y toda la administración de la cuenta judicial es un proceso que debe realizarse de manera mixta, es decir, a través de correo electrónico, pero con diligenciamiento de sus formatos. ¿Por qué? Porque actualmente la rama judicial y el Banco Agrario aún no tienen un protocolo de biometría para garantizar que la administración de la cuenta judicial y todo lo que de allí se desprende se realice a través de medios electrónicos. Entonces, el funcionario judicial, que es el juez magistrado, debe solicitar la apertura de su cuenta judicial en la oficina del Banco Agrario de su localidad. Es importante, mediante una comunicación escrita y debe estar acompañada por el formato de J01. Este es un formato que debe diligenciarse, debe firmarse y enviarse al Banco Agrario de Colombia. Como estamos en trabajo remoto y como aún no se ha establecido un protocolo de biometría para que esto se haga electrónicamente, debe escanearse esta documentación y debe enviarse al Banco Agrario para que se abra esta cuenta judicial. De todas maneras, el diligenciamiento de la tarjeta de firma del banco debe realizarse físicamente, ya sea que el banco lleve o se desplace hacia el despacho judicial para la toma de sus huellas y sus firmas, o el funcionario o los funcionarios judiciales, que son en este caso los titulares, juez y secretario o magistrado, deben acercarse a la oficina del Banco Agrario para hacer el diligenciamiento de las tarjetas de firmas del Banco Agrario. Esto es, aún como les comento, no se puede realizar a través de medios electrónicos, por lo cual les obliga a hacerse un desplazamiento físico. Anexo a la comunicación y al formato para verificar la identidad de los funcionarios judiciales y conforme a los protocolos y mecanismos de seguridad, se debe anexar la fotocopia de la cédula de las dos titulares de la cuenta judicial, una certificación laboral no mayor a 30 días y también debe anexar a esta comunicación el acta de posesión o la resolución de nombramiento. Esto con el fin de que la cuenta quede abierta y a nombre de los titulares. Ahora, si no llega a haber
oficina del Banco Agrario donde se está abriendo la cuenta judicial, pues lo que nos indica el acuerdo es que debe abrirse en el municipio pues más cercano a la sede donde se está abriendo la cuenta judicial. Como les comentaba, la cuenta judicial también debe actualizarse, sus titulares deben actualizarse cuando existe algún tipo de novedad. Este tipo de novedad puede ser un nombramiento, puede ser un retiro, puede ser unas vacaciones, puede ser una licencia. Entonces, en este caso, quienes queden a cargo de la nueva cuenta judicial, pues por supuesto deben solicitar a través de la dirección seccional de su distrito judicial el cambio de los titulares y el nuevo registro del titular. Para esto, pues, debe solicitarlo de manera escrita. Debe adjuntar igualmente la cédula de ciudadanía, el acta de posesión de la nueva persona y la certificación laboral, por supuesto, que no sea mayor a 30 días. Esto es una documentación que debe enviarse junto al formato de J02 que se denomina formato por novedades de las cuentas judiciales. Y aquí hay que hacer una salvedad. Siempre que se trate de magistrados de tribunal o de jueces, este tema o este procedimiento se realiza a través de su dirección seccional, porque quien autoriza estos cambios de titulares en las cuentas judiciales es el director seccional como ordenador del gasto del distrito judicial. Para el caso de las altas cortes, este procedimiento es la misma documentación, pero el procedimiento se realiza a través del grupo de fondos especiales, quienes hacen el diligenciamiento del formato, lo firma el director ejecutivo y posteriormente desde aquí se envía la solicitud al Banco Agrario para que haga contacto con la alta corte y haya, por supuesto, una cita para el cambio de estas firmas y de estos titulares de la cuenta judicial. Ahora, existe, pues, por supuesto, la cuenta de consignación de prestaciones laborales, que es administrada una por dirección seccional, pues porque así lo indicó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, donde ordena que cuando una entidad o cuando una empresa liquida a uno de sus empleados y el empleado no está de acuerdo con la liquidación para evitar los intereses de mora, indica que este dinero debe consignarse en la rama judicial, para lo cual se abrió o cada seccional, de acuerdo a lo que nos indica el numeral 2 del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, debe abrir una cuenta judicial para que reciba estos depósitos judiciales, ¿cierto? Esta disposición, igualmente, nos indica que la persona que hace la constitución del depósito judicial, o mejor dicho, la empresa, la entidad que hace la constitución del depósito judicial, debe darle aviso también a su empleado o a su ex empleado de la constitución de este depósito judicial para que él se acerque a la oficina correspondiente a hacer la reclamación de su depósito judicial, conforme lo estipula la circular de la Dirección Ejecutiva 1984, debe diligenciar un formato especial y someterse a reparto de este depósito judicial y donde quedó el reparto, por supuesto, una vez se allegue la solicitud de pago por parte del beneficiario, el juez debe emitir la orden de pago a través de un auto, ¿ok? El único competente para emitir transacciones de depósitos judiciales es el juez. Igual lo que nos indica aquí es que en las sedes donde no hay donde no haya un juzgado competente, pues las consignaciones las debe recibir el juzgado que esté en aquella municipalidad, ¿sí? Es decir, que un juzgado, por ejemplo, un juzgado promiscuo, puede recibir, mejor dicho, puede no, debe recibir la consignación por pago de prestaciones laborales y la persona debe dirigirse hasta este despacho para que se le ordene el pago de su depósito judicial y pues el juez emitirá en ese momento la orden para
pagar el depósito judicial pues al beneficiario que haga, por supuesto, la reclamación. Dentro del tema también de la cuenta judicial, ya sabemos que está lo que de las cuentas judiciales, que en este caso son por novedades, y ahora, pues por supuesto, esta cuenta judicial, como todas las cuentas de las entidades, deben ser conciliadas, ¿cierto? Entonces, lo que nos indica la norma es que la cuenta judicial debe conciliarla, o la responsabilidad de conciliar esta cuenta, esta obligación recae única y exclusivamente en el despacho judicial, ¿cierto? Quien con base, por supuesto, en los extractos, en las relaciones de los depósitos judiciales y las transacciones que emita durante el mes, y al realizar la comparación, debe conciliar su cuenta judicial. Para esta conciliación, el acuerdo 11731 en su artículo octavo le ordenó a la Dirección Ejecutiva realizar un procedimiento uniforme y armónico para todos los despachos y dependencias judiciales que administran depósitos judiciales. Entonces, fue así como en abril, a través de la circular 2129, pues la Dirección Ejecutiva emitió el procedimiento para realizar la conciliación de las cuentas judiciales. Y dentro de este procedimiento, emitió un formato, digamos que es de fácil comprensión para la conciliación de las cuentas judiciales. Me permito, el formato está constituido por los conceptos de depósitos vigentes, depósitos pagados, depósitos prescritos, conversiones, fraccionamientos y, en dado caso de que exista algún tipo de inconsistencia u otros, pues consignarlos. La idea del procedimiento de los depósitos, de la conciliación de los depósitos judiciales, es que los despachos judiciales mes a mes tengan la trazabilidad no solamente de las órdenes que ha emitido para la transacción de los depósitos judiciales, sino también de los depósitos que tiene constituidos en su cuenta judicial. Entonces, también con esta circular 2129 y en correo masivo, se enviaron 2 videotutoriales muy didácticos que le permiten, por supuesto, de manera intuitiva al despacho judicial realizar la conciliación. También vale aclarar que ante cualquier duda frente al proceso de la conciliación, los despachos pueden acudir a las oficinas judiciales de sus direcciones seccionales para que se les preste, por supuesto, el debido apoyo y soporte en la conciliación de esta cuenta judicial. Cancelación o las cuentas, actividades de las cuentas judiciales, quienes tienen la responsabilidad de cancelar las cuentas judiciales por titular del despacho judicial. ¿Cuándo debe cancelar? Cuando el despacho judicial tiene algún tipo de reordenamiento. ¿Qué es el reordenamiento? Por ejemplo, una supresión, cuando hay traslado, cuando hay una fusión o cuando hay una reubicación del despacho judicial. Si el despacho tiene algún tipo de reordenamiento, en ese sentido también debe cancelarse la cuenta judicial que estaba abierta para ese despacho judicial en específico. ¿Cuáles son las actividades para la cancelación de esta cuenta judicial? Debe elaborarse un inventario de depósitos judiciales. Este inventario le va a permitir al despacho judicial conocer hacia dónde se fueron los procesos judiciales de los depósitos que estaban constituidos. Y asimismo, una vez teniendo este inventario, la evaluación de los depósitos judiciales hacia los despachos judiciales donde reposan nuevamente esos procesos judiciales. Una vez la cuenta judicial esté en ceros, debe solicitarle también de manera escrita el titular del despacho al Banco Agrario que cierre la cuenta judicial. También lo que nos indica la norma es que una vez el juez o los titulares de la cuenta judicial hayan hecho esto para cerrar la cuenta judicial, debe remitir esta misma información a la dirección seccional.
Y la dirección seccional, por supuesto, debe también hacer lo propio, que en este caso, de tener algún aplicativo o software que le permita administrar los depósitos judiciales, hacer el descargue o hacer la reubicación de los depósitos judiciales hacia los nuevos despachos judiciales donde se fueron los procesos judiciales. Aquí hay que hacer una salvedad, y es que lo que nos indica el nuevo acuerdo es que cuando el despacho judicial no haga, o mejor dicho, los titulares de la cuenta judicial no realicen la cancelación de la cuenta judicial, entonces de manera excepcional el director seccional de cada distrito judicial puede realizar este mismo procedimiento para cancelar las cuentas judiciales que actualmente se encuentran, pues en estos casos, inactivas. Inactivas es porque dejaron de usarse o porque los despachos judiciales sufrieron algún tipo de reordenamiento. Entonces, el procedimiento para el caso de las direcciones seccionales es el mismo: elaborar un inventario, determinar en qué despachos judiciales se encuentran los procesos judiciales, solicitarle al Banco Agrario que haga una conversión masiva de esos depósitos judiciales de las cuentas que ya no existe su despacho, hacia la cuenta judicial de la dirección seccional. Una vez estos depósitos judiciales estén en la cuenta de la dirección seccional, entonces la dirección seccional, una vez ubicados los procesos, debe hacer la conversión de estos depósitos hacia los despachos judiciales donde reposan los procesos. Si por el contrario no hubo una ubicación de los procesos judiciales, de estos depósitos judiciales atados al proceso judicial, valga la redundancia, entonces lo que debe realizar la dirección seccional es ordenar la prescripción de estos depósitos judiciales por el requisito, por el artículo 4 de la ley 1743, que es en condición especial, habida cuenta que no tiene ni partes del proceso ni tampoco un proceso judicial a donde atar. En dado caso que exista algún tipo de reclamación, ya sea por un beneficiario o por un despacho judicial hacia la dirección seccional para que se le devuelva el depósito judicial, entonces a través del artículo 31 pueden solicitar la reactivación del depósito judicial. El depósito judicial se reactiva a la cuenta judicial, en este caso de la seccional, y posterior a la reactivación del depósito, la seccional hará la conversión hacia el despacho judicial donde reposa el proceso judicial. También las cuentas judiciales para la transacción de los datos, como ya les había comentado, se operan a través del portal web transaccional. Para realizar esta administración y esta operación de la cuenta judicial, debe existir unos usuarios y unas firmas electrónicas para los titulares de las cuentas judiciales, en este caso el juez y el secretario, o para el caso de las seccionales, puede ser el director seccional y un profesional que designe el director seccional, o dos profesionales, dos personas que el director seccional designe para la administración de la cuenta, por ejemplo, especial de prestaciones laborales. Entonces, la rama judicial, la dirección ejecutiva y el Banco Agrario firmaron en el año 2019 el convenio 121, actualizando un convenio previo que existía, donde se definen todos los protocolos de seguridad para la administración de los depósitos judiciales y también para la administración de la cuenta judicial. Entonces, donde se indica que todas las operaciones electrónicas de los depósitos judiciales requieren un control dual. Para esta administración, por supuesto, los funcionarios judiciales deben solicitar la creación de sus usuarios en el aplicativo del portal web transaccional. Entonces, esta solicitud de creación, al igual que las novedades de personal,
la dirección seccional de cada distrito judicial opera sus usuarios para los magistrados de tribunal y para sus jueces. Y a nivel central, a través del grupo de fondos especiales, se atiende todo el tema de los usuarios del portal web para las altas cortes, pero también a nivel central del grupo de fondos especiales se atienden lo que son las creaciones de los usuarios y los traslados de usuarios del portal cuando existe algún tipo de novedad. Por ejemplo, si hubo un juez que fue trasladado de Neiva hacia Bogotá, entonces la dirección seccional de Bogotá, autorizado previamente por su director seccional, solicita al grupo de fondos especiales realizar un traslado. Entonces, desde aquí se ingresa al portal web transaccional y se hace el traslado respectivamente solicitado por la dirección seccional. Igualmente, cuando existe algún ingreso en cualquier juzgado del nivel nacional, a través de la dirección seccional y la documentación que se describe dentro de la presentación, se hace la creación del usuario para la administración de esa cuenta judicial. ¿Cuál es la documentación? La documentación siempre va a ser la misma, en este caso va a ser un formato firmado por la dirección seccional, por el director seccional, donde hace la autorización de la creación del usuario o del traslado del usuario. ¿Sí? Para el caso de la creación, además del formato, debe adjuntar lo que es la cédula de ciudadanía del funcionario a crear, el acta de posesión o la resolución de nombramiento y también la certificación laboral no mayor a un mes. Esto con el fin de verificar la autenticidad de la persona y poder hacer la creación de esa persona al correo electrónico institucional, porque es importante reforzar aquí que todas las creaciones de los usuarios en el portal web o cualquier cambio que se solicite, siempre debe adjuntar el correo electrónico personal institucional, ¿sí? Esto para el caso, por ejemplo, del token, cuando se realiza la autorización de un pago, y es importante que sea el usuario personal institucional porque lo que se está transando a través de estos usuarios son dineros que reposan en custodia por la rama judicial. Entonces, por eso la insistencia de mantener siempre, uno, salvaguardadas las claves y firmas electrónicas tanto del juez y el secretario que hacen la confirmación del pago, de la transacción de los depósitos judiciales, y por supuesto del token de seguridad cuando se emite una orden de pago. Para el caso de los traslados, únicamente se está exigiendo, por supuesto, porque ya se verificó la autenticidad en la creación del usuario, el formato de novedades, por supuesto, autorizado y firmado por el director o directora seccional de cada distrito judicial. Luego de hacer una exposición acerca del manejo de la cuenta judicial y de los usuarios del portal web para manejar la cuenta judicial o administrar los depósitos a través de la cuenta judicial, entramos en el tema de la transacción de los depósitos judiciales. Hablamos de la transacción de los depósitos judiciales, como ya les he comentado, sabemos que los responsables de los depósitos judiciales son los titulares de las cuentas judiciales, en este caso son los secretarios y los jueces y secretarios o magistrados. Para el caso de las dependencias judiciales en las direcciones seccionales, son los jefes y empleados responsables, por supuesto, de estas dependencias judiciales. Tal como nos lo indica el acuerdo 11731, ante cualquier tipo de irregularidad frente a la transacción de estos depósitos judiciales, pues por supuesto la responsabilidad recae en el magistrado juez, en el secretario del despacho, en el director o directora seccional, en el jefe de la dependencia judicial o en el empleado que tenga la firma registrada para la administración o el manejo de la cuenta judicial en la transacción de los depósitos judiciales y también del Banco Agrario en caso de que no haya existido un protocolo de verificación de autenticidad
del beneficiario del depósito emitido inicialmente por el despacho judicial. Como les comentaba, la transacción de los depósitos judiciales debe realizarse de manera electrónica obligatoriamente, salvo en aquellos lugares donde por casos de fuerza mayor no se pueda realizar la transacción electrónica de los depósitos judiciales, en lo cual, para que se pueda autorizar la administración manual y física de los depósitos judiciales, debe mediar un correo de la dirección seccional hacia la dirección ejecutiva y desde aquí se le solicita al banco la habilitación manual de esa cuenta judicial. Siempre debe mediar una autorización del nivel central para la operación manual de los depósitos judiciales. Cuando hablamos de transacción de los depósitos judiciales y de la operación, pues nos referimos básicamente a lo que es la constitución del depósito judicial, que es a través de una orden judicial que ha emitido previamente el despacho. Hablamos también, por supuesto, del pago del depósito judicial o de algunas transacciones intermedias como es la conversión. Cuando hablamos de conversión, hablamos de una transferencia de dinero de una cuenta judicial hacia otra cuenta judicial. Y cuando hablamos de fraccionamiento es cuando un depósito judicial de un valor específico es ordenado por el juez dividirlo en fracciones de pequeñas al valor original del depósito. Entonces, todo este tema de la transacción siempre se va a realizar a través del portal web transaccional con sus funcionalidades actual o las funcionalidades más recientes, en estos casos, pues es el pago con abono a cuenta, digamos que para el caso cuando se ordene pagar un depósito judicial, puede hacerlo a través de una transferencia bancaria por la funcionalidad de pago con abono a cuenta. Cuando hablamos pues, de la prescripción de los depósitos a través del módulo de prescripción que se habilita en las fechas que la dirección ejecutiva define a través de circular para el ingreso de la prescripción de los depósitos judiciales. Como les indicaba al principio, pues las operaciones únicamente pueden ser ordenadas mediante providencia o mediante auto por el juez, por el titular del despacho. En el caso de que en algún momento el usuario tenga algún tipo de bloqueo por inactividad o tenga algún tipo de bloqueo de pues porque se les dio la firma, entonces en cada dirección seccional hay dos personas que se encargan de hacer la administración de estos usuarios del portal web. Entonces lo que debe hacer el despacho es solicitarle a la dirección seccional el desbloqueo de su usuario o la activación de su usuario en el caso de que haya ingresado 3 veces, por ejemplo, mal la clave, entonces su usuario se inactiva, entonces debe proceder una activación o una autorización a activar este usuario a través de su dirección seccional. El grupo de fondos especiales atiende, por supuesto, las activaciones y desbloqueos cuando se trate de magistrados de altas cortes o del director seccional de administración únicamente. Bueno, para terminar esta exposición, me permito hacer las siguientes conclusiones. La administración electrónica de los depósitos judiciales es obligatoria para todas las dependencias y despachos judiciales, sin excepción alguna. La conciliación de la cuenta judicial recae únicamente en los titulares del despacho judicial, en el entendido que cada despacho judicial o que cada juez es el único competente para emitir las transacciones de los depósitos judiciales. Los centros de servicio, las oficinas de apoyo, cuando no elaboren una actividad secretarial del grupo de juzgados, presta y la ayuda necesaria para realizar la conciliación de la cuenta judicial. Las novedades de personal para el registro de firmas, cambios temporales, creación de usuarios, deben remitirse siempre a través de los correos electrónicos institucionales de la rama judicial. Únicamente las solicitudes vengan desde esos correos
porque se presume la autenticidad del mensaje. Si vienen de correos que no son institucionales, no se pueden atender ni las novedades de personal, ni el registro de firmas, ni nada. Mónica, muchas gracias. Estoy al tanto. Si existe algún tipo de pregunta para responderle. Gracias, doctor Alexander, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿cuáles son las novedades del nuevo acuerdo de depósitos judiciales? Muchas gracias, doctora Mónica. Entonces, las novedades del nuevo acuerdo de depósitos judiciales son esto, a ver, lo primero es de indicarles que se actualizó el procedimiento para el pago de los depósitos judiciales a través y con preferencia de medios electrónicos. Esto quiere decir la novedad de pago con abono a cuenta, que el juez puede realizar la transferencia del pago del beneficiario a la cuenta directamente del beneficiario, ¿sí? A través del portal web transaccional. Y para reforzar este procedimiento de pago, género unidad que le llega al secretario, habida cuenta que las transacciones de los depósitos judiciales se confirman con control dual. Entonces les llega un token de seguridad a sus correos electrónicos institucionales y es ahí donde se les refuerza a los despachos judiciales que siempre en la creación de su usuario se indique su correo electrónico personal institucional, porque muchos están dejando el correo electrónico del despacho judicial. Entonces, al llegar muchos correos a este correo, el token genera retrasos y, por supuesto, cancelación y reproceso del procedimiento de pago. Otra de las novedades es, pues, por supuesto, que se unificó y se armonizó todos los procedimientos de la administración de los depósitos judiciales en un único acuerdo y como le acabo de indicar, todos los procedimientos se armonizaron con preferencia electrónica, de manera que poco a poco o a partir de la expedición y una vez el Banco Agrario de Colombia y la rama judicial tengan un procedimiento de biometría definido, también todo lo que se refiere a las novedades de personal, registro de firmas, apertura o cancelación de cuentas judiciales, se haga a través de las TICs. También se incluyó dentro, digamos, de las novedades del nuevo acuerdo, la reactivación de los depósitos judiciales que no estaba contemplado. Entonces, en el artículo 36 de este acuerdo, se indica la manera o el procedimiento para solicitar la reactivación de los depósitos judiciales cuando el despacho judicial ordene la prescripción sin que se cumpla los requisitos contemplados en la ley 17 con artículos. De rasgos, también la novedad del acuerdo es que se dispuso o se reglamentó la disposición general de los títulos físicos que actualmente reposan en los despachos judiciales, en las oficinas judiciales y en las direcciones a disposición, donde indica cómo debe hacerse un acta para destruir esos depósitos judiciales cuando el depósito se ha prescrito o cuando el depósito ya está pago. Muchas gracias. ¿Existe alguna otra pregunta? Sí, doctor Alexander. ¿Quién concilia la cuenta judicial? Una pregunta muy importante. A ver, conforme a lo que indicó el Consejo Superior de la Judicatura desde el año 2002, mediante el Acuerdo 1676, la conciliación de la cuenta judicial recae única y exclusivamente en los titulares de la cuenta. En este caso, para los despachos judiciales, por supuesto, recae en el secretario y en el juez, ¿sí? Por supuesto, con soporte y apoyo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de su respectivo distrito judicial. Actualmente, como la rama judicial no tiene un software o aplicativo que le permita hacer una comparación entre lo que emite el Banco Agrario y lo que
registra la rama judicial. Entonces, lo que se indica en la circular es que la conciliación debe realizarse mientras se genera este aplicativo por parte de la rama judicial, con lo que nos indica el Banco Agrario de Colombia a través de sus reportes por el portal web transaccional del banco. Un agradecimiento muy especial al doctor Alexander Orozco por su clara y ponderada explicación sobre los depósitos judiciales, como toda suma de dinero que de conformidad con las normas legales vigentes debe consignarse a orden de un despacho de la rama judicial y que son depositados en las oficinas del Banco Agrario de Colombia, constituyéndose como una garantía de un proceso judicial, a excepción de las demandas laborales, en las cuales el depósito se constituye en el momento en que se realiza la consignación por pago de acreencias laborales. Gracias, doctor, de nuevo por despejar estas dudas y por estar acá con nosotros. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que interactúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.